Lógica, por Immanuel Kant. 10. De la probabilidad. Definición de lo probable. Diferencia entre la probabilidad y verosimilitud. Probable matemático y probable filosófico. Duda. Duda subjetiva y objetiva. Método para filosofar. Método escéptico. Damaético crítico. Hipótesis. Primero, la teoría de la certeza de nuestro conocimiento comprende también la del conocimiento de lo probable, que es como una aproximación de la certeza. Debemos entender por probabilidad una creencia fundada sobre razones que distan más o menos de las que producen la certeza, pero que siempre se hallan más cerca de ella, en todo caso, que las razones que sirven de apoyo a la proposición contraria. Esta explicación hace resaltar la diferencia que existe entre la probabilidad, probabilitas, y la verosimilitud, verosimilitudo. En la probabilidad, las razones de preferencia tienen un valor objetivo. En la verosimilitud, por el contrario, no tiene más que un valor subjetivo. Es necesario, pues, tener en la probabilidad una unidad de medida que sirve para apreciarla. Esta unidad de medida es la certeza, porque para comparar estos principios insuficientes para la certeza con lo que lo son, es necesario saber lo que constituye la certeza. Falta esta unidad de medida en la verosimilitud, puesto que en ella no se comparan las razones insuficientes con las que lo son, sino solamente con las razones del contrario. Los momentos de la probabilidad pueden ser homogéneos o heterogéneos. Son homogéneos como los conocimientos matemáticos, en donde pueden ser numerados. Son heterogéneos como los conocimientos filosóficos, en donde deben ser pesados, es decir, apreciados de conformidad con su influencia. Mas esta influencia no se aprecia en sí misma, sino por los obstáculos que encuentra en el espíritu. Los momentos heterogéneos no dicen ninguna relación con la certeza, sino únicamente la relación de una apariencia con otra. ¿De dónde se sigue que el matemático solo puede determinar la relación de las relaciones insuficientes? El filósofo se debe contentar con la apariencia de una creencia puramente objetiva y prácticamente suficiente, porque la probabilidad no puede estimarse en el conocimiento filosófico a causa de la heterogeneidad de razones. Aquí los pesos, por decirlo así, no son estampados. Es, pues, de la probabilidad matemática de la que propiamente puede decirse que es más de la mitad de la certeza. Se ha hablado mucho de una lógica de la probabilidad, lógica probabilium, mas esta ciencia no es posible. Si la relación de las razones insuficientes a las suficientes no puede considerarse matemáticamente, todas las reglas no sirven de nada. No se pueden dar, en todo caso, otras reglas generales de la probabilidad más que esta, que el error no debe hallarse de una sola parte, pero que debe haber una razón de conformidad en el objeto. Otra regla es que si en las dos partes opuestas hay error, en igual número y grado la verdad se halla en medio. La duda es una razón contraria o un simple obstáculo a la creencia, obstáculo que puede ser considerado subjetivo o subjetivamente considerada la duda se toma algunas veces como al estado de un espíritu irresoluto y objetivamente como el conocimiento de la insuficiencia de razones para creer. Bajo este último punto de vista es lo que se llama una objeción, es decir, una razón objetiva para mirar como falso un conocimiento verdadero. Cuando hay una razón opuesta a otra, pero que no tiene más que valor subjetivo, es un escrúpulo. En el escrúpulo no se sabe si el obstáculo o la creencia tiene un fundamento objetivo o puramente subjetivo. Por ejemplo, en la inclinación, el hábito, etc. La duda, sin explicarse clara y determinadamente la razón de la duda, y sin poderse apercibir si esta razón se halla en el mismo objeto o solamente en el sujeto. Para disipar estos escrúpulos, es necesario elevarse a la claridad y a la determinación de una objeción.
porque la certeza resulta de la lucidez y plenitud de las objeciones, y nadie puede estar cierto de una cosa si las razones contrarias no se aprecian de manera que se pueda determinar, por decirlo así, la distinción que hay todavía hasta la certeza. No basta, pues, que una duda se disipe, se debe también resolver, es decir, se debe hacer comprender cómo ha nacido el escrúpulo. Sin esto, la duda únicamente queda disipada, pero no destruida. El germen de la duda existe siempre. No podemos, sin duda, saber en muchos casos si el obstáculo a la creencia se funda para nosotros en razones objetivas o solamente subjetivas. Y no podemos, por consiguiente, arrancar el escrúpulo por el descubrimiento de la apariencia, puesto que no podemos siempre comparar nuestros conocimientos con el objeto, sino muchas veces solamente se pueden comparar ellos entre sí. Es, pues, modestia el no presentar nuestras objeciones más que como dudas. Segundo, hay un principio de duda que consiste en esta máxima: proponerse, tratándose de conocimientos, hacerlos inciertos. Este principio tiende a hacer ver la imposibilidad de llegar a la certeza. Esta manera de filosofar es el escepticismo. Se opone al método dogmático, al dogmatismo, que es una confianza ciega en la facultad que tiene la razón de extenderse a priori y sin crítica, por puras nociones, únicamente para obtener un éxito aparente. Estos dos métodos son viciosos si se hacen generales, porque hay un gran número de conocimientos en los cuales no podemos proceder dogmáticamente, y de otro lado el escepticismo, renunciando a todo conocimiento afirmativo, paraliza todos nuestros esfuerzos para adquirir el conocimiento de lo cierto. Ya es el método escéptico dañoso, ya es útil y justo. Esto último sucede cuando entendemos por método escéptico la manera de tratar una cosa como incierta y de reducirla a la más alta incertidumbre, con la esperanza de hallar por este medio el camino de la verdad. Este método no es, pues, propiamente más que una simple suspensión del juicio. Es más útil para el procedimiento crítico, que es el método de filosofar, según el cual se buscan las fuentes de nuestras afirmaciones o de nuestras objeciones y las razones que lo sirven de base. Método que da esperanzas de llegar a la certeza. El escepticismo no tiene lugar en las matemáticas, ni en física. En él no hay más que el conocimiento puramente filosófico, que ha podido darle nacimiento. Este conocimiento no es ni matemático ni empírico. El escepticismo absoluto lo presenta todo como aparente. Distingue, pues, la apariencia de la verdad, y debe haber un signo de distinción, y por consiguiente suponer un conocimiento de la verdad en lo que se contradice él mismo. Tercero, nosotros hemos observado, en sentido más elevado, por lo que se refiere a la probabilidad, que ésta no es más que la simple aproximación de la certeza. Tal sucede, en particular, con las hipótesis por medio de las cuales no podemos llegar en nuestro conocimiento a una certeza apodíctica, sino que, en todo caso, únicamente alcanzamos un grado mayor o menor de probabilidad. Una hipótesis es una creencia del juicio tocante a la verdad de un principio bajo el punto de vista de lo suficiente de sus consecuencias, o más brevemente, la creencia de una suposición como principio. Toda creencia se funda sobre una hipótesis, en el sentido de que la suposición como principio es suficiente para explicar por esto otros conocimientos como principios, porque en ella se concluye de la verdad de la consecuencia a la verdad del principio. Mas esta especie de conclusión no da un criterio suficiente de la verdad y no puede conducir a una certeza apodíctica, sino en tanto que todas las consecuencias posibles de un principio admitido sean verdaderas, de donde se sigue que como no podemos jamás determinar todas las consecuencias posibles, las hipótesis quedan siempre como hipótesis, es decir, como suposiciones, a cuya plena certeza jamás podremos llegar. Sin embargo, la verosimilitud de una hipótesis puede crecer y elevarse, y la fe que le prestamos llegar a ser análoga a la que damos a la certeza,
cuando todas las consecuencias que se nos ofrezcan hasta el presente se pueden explicar por el principio supuesto. Porque entonces no hay razón para que no admitamos que todas las demás consecuencias derivadas del mismo principio pueden igualmente ser aplicadas. Entonces, consideramos la hipótesis como más cierta, aunque no lo sea más que por inducción. Algunas cosas deben existir, sin embargo, como ciertas en la hipótesis, y son, primero, la posibilidad de la misma suposición. Si, por ejemplo, para explicar los terremotos y los volcanes se admite un fuego central, esta especie de fuego debe ser posible, o para ello que no queme y destruya como un cuerpo inflamado. Mas, cuando a beneficio de ciertos otros fenómenos se quiera hacer de la Tierra un animal en el cual la circulación de un líquido interior conduce el calor, esta es una pura ficción y no una hipótesis, porque las realidades se imaginan, mas no las posibilidades. Estas deben ser ciertas. Segundo, la consecuencia. Las consecuencias deben derivar legítimamente del principio admitido. De otro modo, la hipótesis no habrá producido más que una quimera. Tercero, la unidad. Una cosa esencial para una hipótesis es que sea una y que no necesite de otras hipótesis auxiliares para poder sostenerse. Si una hipótesis no puede subsistir por sí misma, perderá por este hecho mucho de su probabilidad, porque cuanto más es una hipótesis fecunda en consecuencias, es tanto más probable, y recíprocamente. Así es que la hipótesis principal de Tycho Brahe no bastaba para explicar muchos fenómenos, lo que haría necesarios otras muchas hipótesis secundarias. Se podía ya presumir por esta que la hipótesis adoptada no es un principio legítimo. Por el contrario, el sistema de Copérnico es una hipótesis que explica todo lo que debe explicar, todos los fenómenos cósmicos que ante nosotros han aparecido hasta el presente. No tenemos necesidad de hipótesis subsidiarias. Hay ciencias que no permiten ninguna hipótesis, como las matemáticas y la metafísica, pero en física son útiles e indispensables.